que lo veo abultado, a eso me refería como inflamado, pero no sé si así No, es. tiene ¿Justo? una gasa, por eso se ve como inflamado, algo está haciendo la división. Esta Ah, gasa o cuerda, lo que sea, es lo que va a sujetar el tubo endotraqueal. Recuerden que les dije que se puede desplazar y les dije que necesitamos cintas o cuerdas. O sea que aquí los doctores ya tenían preparado en el tubo endotraqueal la cuerda, pero a veces esto impide la visibilidad, entonces se prefiere que una vez que está hecha la inserción del tubo, se coloquen estas cuerdas, pueden ser gasas, puede ser incluso tela adhesiva. Ya hay muchos dispositivos que inclusive sujetan ya, son como cinturones que sujetan el tubo endotraqueal y entonces estas cositas, estas alitas, quedan ya bien sujetas por este cinturón y únicamente lo pasan como bozal por detrás de las orejas del perro o del gato y ya se puede sujetar sin tener que hacer ningún amarre. Es importantísimo que aseguren su tubo endotraqueal porque el peso de las mangueras, las respiraciones en la exhalación, las estimulaciones del tórax, los reflejos del vómito, los arqueos de vómito y la propia manipulación del paciente en el traslado del área de preparación hacia el quirófano pueden provocar que se salga el tubo endotraqueal, aún con todo y que ustedes pongan el neumo inflado porque la saliva lubrica y puede llegar a permitir que se salga, sobre todo si el tubo endotraqueal, de nuevo, fue mal seleccionado y es muy pequeño. También eso les puede servir como para que evalúen si fue el tamaño correcto. Pero aún cuando sea el tamaño correcto, puede llegar a salirse y va a salir de manera forzada y el neumo va a lastimar de manera grave la tráquea. Entonces es importantísimo que fijen el tubo endotraqueal una vez colocado y una vez insuflado el neumo. Ahora, ya que intubamos y ya somos máster en esto de la anestesia y demás, y nuestro paciente ya está en el procedimiento quirúrgico, de pronto empezamos con complicaciones como la bajada de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la hipotensión y otra serie de situaciones que pueden darse de manera emergente durante el proceso quirúrgico o clínico al momento de estar trabajando con animales que están anestesiados o que llevan una dosificación de algún fármaco que nos va a provocar el abatimiento parcial o total de los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso específico de la anestesia inhalada, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma. Ese es el básico. Mantener la calma y recordar todos los principios generales del uso de los fármacos que utilicé, tener las dosis a la mano bien calculadas, tanto las dosis que administré como las dosis de los fármacos de emergencia, antes de que las necesite. Idealmente deberíamos tener cargados los fármacos antes de necesitarlos, pero esperemos que nunca los requieran. Entonces, bueno, eso es lo primordial. ¿Qué es lo que puede suceder o en qué momento se pueden presentar desde la inducción? Recuerden que les dije que habían pacientes, por ejemplo, con este tema de la hipertermia maligna y demás, que pueden presentarlo desde la inducción. Generalmente hay fármacos inductores que pueden tener como efecto secundario la apnea. Y el primero y el rey es el propofol. Pero pasa sobre todo cuando se hace una dosificación en bolo exageradamente rápido. Entonces, cuando ustedes inyectan endovenoso el propofol, que de hecho es la única manera en la que se puede administrar, hacen la inyección del propofol y lo administran de manera rápida, es decir, empujan el émbolo rápido y el fármaco pasa de manera veloz a la vena, el organismo lo recibe de inmediato, pero no da tiempo a que se acostumbre y que haya un proceso paulatino en la disminución de las frecuencias, que es normal. Se pueden llegar a disminuir entre un 10 y 20% las frecuencias basales. Hablamos de frecuencias basales, aquellas frecuencias que tomamos al momento de hacer el examen físico general sin la administración de algún fármaco. O sea, como llega su paciente y se miden, esas son las basales. De esas pueden llegar a bajar un 10 o un 20%, pero no más. Sin embargo, con el propofol, al administrarlo de manera rápida, se puede llegar a este proceso de apnea.
También puede suceder con el tramadol si lo pasan de manera exageradamente rápida y por supuesto que también con cualquiera de los fármacos anestésicos se puede llegar a dar este proceso de apnea porque no damos tiempo a que el sistema nervioso central se vaya como acostumbrando o vaya haciendo un efecto paulatino. Pero en la anestesia inhalada el principal es con el propofol. El segundo error más grave que nos puede llevar a una emergencia es la mala intubación o un error en la intubación. En primera, porque se introdujo la cánula de manera lateral o mal puesta o en un sitio donde no correspondía, en el caso de las que son por traqueotomía, o en la inserción del tubo endotraqueal cuando hicimos la introducción hacia solo un lado. 2, se introdujo en el esófago en lugar de introducirlo en los pulmones. 3, se introdujo más profundo o más superficial y nunca se insufló el paciente. Y 4, cuando la insuflación fue demasiada. O sea, cuando estuvimos administrando mucho oxígeno o la presión del oxígeno fue demasiada. Y eso vamos a causar estas lesiones que ustedes ven aquí, blancas, rojas, que son el barotrauma. Es decir, que ya se rompió. Fíjense todo lo del parénquima pulmonar que ya está dañado. Estos son pulmones humanos. El otro error es insuflar de más el neumo porque podemos causar que haya limitación en la ya de por sí limitada irrigación de la tráquea. Podemos dañar los nervios de la misma tráquea, los nervios externos y los nervios periféricos que llegan hacia esta zona del cuello y causar traqueomalacia o el conocido y clásico colapso traqueal, y es por daño neurológico, siempre es secundario bueno, en el caso de cuando hacemos manejo anestésico secundario al uso del tubo endotraqueal. Puede existir también de manera congénita, pero estamos hablando de lo que confiere a la anestesia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también la restricción del tubo, lo que les mencionaba es que si el tubo es muy pequeño, causamos restricción en la ventilación y por lo tanto la asfixia del paciente, aun cuando esté conectado a la máquina de anestesia, porque ya sea aire ambiental, lo que esté de manera mecánica, introduciendo al paciente hacia su tórax, o el oxígeno que le estamos proveyendo a partir de la máquina de anestesia. Entonces es muy importante la selección correcta y la aplicación correcta de los tubos endotraqueales. La otra situación de gravedad es la apnea transquirúrgica. Ya pasamos y administramos de manera adecuada el propofol, nuestro paciente ya está a la mitad de la cirugía, y entonces sucede que tenemos una depresión en la respiración. Eso es por sí mismo debido a una depresión del centro respiratorio que tiene que ver con el uso continuo, indiscriminado y no cuidado del volumen de anestésico que estamos administrando. Entonces, nosotros hiperanestesiamos, por decirlo de alguna manera, al paciente, sobredosificamos al paciente y entonces provocamos la depresión de las frecuencias. Lo primero que va a pasar siempre, sea anestesia inhalada o sea anestesia fija, es una depresión en la respiración. Y de la depresión de la respiración va a haber un proceso de apnea. Después de la apnea, entonces vamos a tener el paro cardíaco o vamos a estar con algunas complicaciones con la sincronicidad de los latidos. Entonces puede haber hipotensión con la evidente disminución del gasto cardíaco, de las frecuencias cardíacas, y luego vamos a tener al paciente muerto. Entonces empezamos con depresión de la respiración, cese completo, o sea, la apnea, después paro respiratorio, cuando ya no hay una recuperación de esas respiraciones, y después el paro cardíaco. Ese es el ciclo habitual. No hay un paciente, no existe un paciente en el planeta Tierra, no sé si en algún otro planeta sí, pero en el planeta Tierra no existe un animal o ente vivo, excepto, no sé si las plantas,
pero un ente biológico vivo, operable, animal, que pueda mantener la frecuencia respiratoria si ya no tiene frecuencia cardíaca. No existe y no hay manera en la que ustedes le digan a quien sea que esté trabajando con ustedes que el paciente está respirando, pero ya no tiene frecuencia cardíaca. Entonces, por favor, ubíquense en eso porque a veces están en la práctica o están en la clínica, es como tiene 3 de respiratoria y de cardíaca, no, ya no tiene cardíaca, eso no pasa. Ajá, entonces sí hay manera en la que ustedes se puedan dar cuenta que su paciente está en estado crítico porque deja de respirar. Después de dejar de respirar, comienza a perder la coloración porque evidentemente el tiempo de llenado capilar empieza a ser menor porque el gasto cardíaco también está disminuyendo. Entonces pueden verlo de manera literal y redondando, visual, y también escucharlo porque deben de estar conectados todo el tiempo a la medición de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, les digo, guardar la calma y cerrar a 0 el flujo de anestésico. Por ejemplo, si le estoy pasando el 2% de anestésico, lo voy a regresar a 1 y si no recupera, lo regreso a medio, si no recupera en inmediato, lo paso a 0. Y esto es lo que les mencionaba la vez pasada, que es importante, que no lo pongan en off porque no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos que quede en 0 para que lo que vaya avanzando sea el oxígeno. Y entonces aquí es donde sí se puede utilizar el flush. Bajo a 0, desconecto rápido al paciente, doy flush para limpiar el sistema y conecto de nuevo para volver a pasar el puro oxígeno. También puede suceder que solo pongan a 0 y comiencen a hacer la ventilación mecánica del paciente y eventualmente esas fracciones que quedan sobrando del anestésico se van a desechar al ambiente y el paciente va a únicamente recibir el oxígeno. O sea, son como 2 o 3 inhalaciones que todavía queda ahí como algo circundante de isoflurano, del anestésico que estén utilizando, no más de eso, y ya después el puro oxígeno. Entonces tampoco necesitan necesariamente separar al paciente de la máquina, pero sí puede ser un buen tip. Es importante que tengan ya evidentemente hecho primero que nada su plan de acción. En medicina de urgencia se llama Crash Plan, donde van a tener ya ubicadas justamente la determinación de los fármacos, quién va a hacer qué cosa en caso de emergencia, de todo el equipo quirúrgico que está ahí, quién va a hacer qué cosa, y por supuesto que van a tener ya prevista la asistencia farmacológica. Sin olvidar que pueden hacer estimulación de manera natural, por decirlo de alguna manera, haciendo tracción en la lengua para estimular el nervio vago y que esto provoque una respiración espontánea, haciendo compresiones en el diafragma para que también estimulen de manera caudal por ahí el centro respiratorio caudal, que no es centro respiratorio, pues, pero para que estimulen también la respiración de manera, digamos que externa. Van a colocar sus manos, este es el diafragma y la caja torácica, pues obviamente por fuera van a introducir los dedos y tratar de estimular o empujar los pulmones para que salga aire y puedan de manera como que casi obligada expandirse de nuevo y jalar aire. Las compresiones evidentemente primero y también pueden llegar a aplicar algunos puntos de dolor en zonas hipersensibles como los cojinetes, la nariz con puntos de acupuntura que tendrán que estudiar para la estimulación de los centros respiratorios y cardíacos. Es importante recordar que cuáles son como los tipos de emergencia y los de las emergencias que llegan externas se manejan sí bajo los mismos protocolos, pero de manera completamente distinta a los que se manejan de manera estéril y dentro del quirófano. Y el plan, Crash Plan, no es más que justamente lo que les decía, la serie de eventos que se van a dar y cuáles son las vías que tenemos que tener presentes. Primero que nada, antes se decía que era como el ABC de la medicina de urgencias y ahora se ha cambiado por este nuevo plan,
en el que son siglas, es un acrónimo, en el que deben de tener presente que es primero que nada las vías aéreas, bronquiales y valvulares, es decir, que deben de estar todo el tiempo monitorizado y bien puesta la vía aérea, que es el tubo endotraqueal, la vía bronquial, que es que vamos a estar asegurando que llegue hasta el último punto del pulmón el oxígeno, y la vía sanguínea, que es por donde vamos a administrar, bueno, en este caso decía como valvular, pero se refiere al corazón y la vía sanguínea, administrar todos los fármacos de emergencia. Con esto también vamos a asegurar que lo referente al corazón esté funcionando mediante compresiones y estimulación externa con fármacos de emergencia, y si ustedes llegan a tener, pues también como con un desfibrilador sería ideal. Pues también como esta parte, bueno, en general todos son como de vía aérea, corazón, la respiración, asegurar y tratar de estimular siempre la respiración, porque les digo que va como de dejar de respirar hasta dejar de latir. Entonces asegurar siempre la respiración y tratar de estarla estimulando también con fármacos de emergencia, con compresiones, con estimulación y con ventilación continua mediante la ventilación mecánica. Asegurar que no sea un proceso que tenga que ver con dolor o que no sea que esté en algún tipo de choque. Y lo demás ya es como asegurar el sistema nervioso central, y después de eso asegurar que nuestro paciente va a tener funciones después de llegar al proceso de la apnea. Para eso también es importante, como les dijo el doctor desde el inicio cuando hablamos de anestesia, que debe ser sumamente importante en la preparación del paciente colocar el tubo endotraqueal y colocar una vía venosa permeable. Para ello se necesita seleccionar el tipo de fluidos que vamos a utilizar, pero lo importante es que esta vía permeable les va a proveer de hidratación, pero también les va a proveer de una vía por la cual van a poder administrar de manera inmediata los fármacos de emergencia, y no van a estarse peleando con cómo administrar la atropina, la adrenalina o cualquier otro fármaco. Y recuerden que por vía endovenosa todos los fármacos actúan de inmediato. Esas fórmulas, si quieren, luego se las paso, pero son fórmulas de terapia de fluido rápido que se pueden calcular para procesos cortos o para procesos quirúrgicos en los cuales únicamente va a estar el paciente con la vía venosa permeable durante el tiempo de la cirugía y no más allá. Los procesos que ya son patológicos llevan una medición de la terapia de fluidos especial, porque hay que contemplar la pérdida de líquidos por las diferentes vías, entonces eso se suma y son otras fórmulas. Y en general, este es un muy bonito didáctico que estuvimos trabajando con la doctora Normita y con otros doctores ahí en la coordinación, que básicamente solamente somos los del team de nosotros, pero son dosis tanto en especies de compañía como en especies domésticas, y esto nada más es como a manera de que ustedes lo tengan presente, porque a lo mejor ninguno se dedica a medicina de cerdos, pero es importante que sepan que todos estos fármacos se pueden utilizar en todas las especies y que hay diferentes dosis y que todas ellas se calculan, la mayoría en miligramos, pero hay otras tantas que, como les decía el doctor, se calculan por superficie corporal. Los fármacos de emergencia más utilizados, como ejemplo en medicina veterinaria, son los que son simpático-miméticos, a los cuales corresponde la epinefrina y la dopamina. Los que funcionan como parasimpático-líticos, en los cuales está la atropina y el glicopirrolato, que se utiliza mayormente en conejos o en roedores. Aquí la cosa es que el glicopirrolato en México no es tan fácil de conseguir y tienen que conseguirla prácticamente el extranjero y buscar algún otro distribuidor después. Tanto la atropina como la adrenalina son fármacos controlados, por lo cual se requiere una receta cuantificada. Y también existen, estos funcionan, digamos, que para estimular en general el sistema nervioso central, pero hay otra parte que puede funcionar como estimulante del sistema respiratorio, son analépticos respiratorios,
que es el Doxapram. El Doxapram funciona de manera inmediata y ayuda a estimular justamente el centro de la respiración. Sin embargo, también hay quien utiliza el heptaminol conjugado con otra serie de fenoles, pero en particular yo, Leslie Santiago, no utilizo el heptaminol como un fármaco de emergencia porque está principalmente indicado en esta enfermedad de, ay, se me olvidó, pero es esta donde, el mal de las alturas. Y entonces significa, si ustedes revisan la bibliografía, que el heptaminol es, digamos, de acción y función retardada o lenta, porque lleva así efectivamente el oxígeno a los eritrocitos, pero de forma acumulativa, y la idea es regenerar o generar la cuenta de eritrocitos oxigenados, pero eso no se hace en 2 segundos. Entonces, yo de manera particular no utilizo el heptaminol como un analético respiratorio de emergencia, pero sí se puede utilizar en pacientes que vayan teniendo deficiencia en la oxigenación o en la saturación. El heptaminol es o sea, como en nombres comerciales, la epinefrina es finadrina, creo, la dopamina justo se llama dopamina, la atropina, pues la más barata y la de uso común en veterinaria es atropista y hay otras que tienen otros nombres. El Doxapram lo vende, creo que únicamente lo vende Pisa y se llama Dopram, y la otra es por Dodge, que se llama, eh, no es cierto, Dopram es de la de por Dodge, y el Doxa no sé qué es el de Pisa y así. Y el heptaminol es como, según yo, el que lo puede distribuir en México de manera prácticamente libre es Betoquinol y se llama Frecardil. Entonces ahí se los dejo para que lo estudien, pero esto es como pues de manera general como deben de tener sus dosis recomendadas, y todas estas dosis no son por tamaño de perro ni porque se me ocurrió y vi y dije sino que se miden igual que todas las dosis de fármacos en miligramos por cada kilo de peso, es decir, que 0.1 miligramos de peso de dosis le tocan a un perro de 3 kilos, entonces estaremos hablando de que es 0.1 por 3 igual a 0.3 miligramos de peso, y ahí habría que hacer la conversión a mililitros en función de la concentración que tiene cada fármaco, que es lo que vamos a ver ahorita con la dosificación. Nunca dejar de lado y siempre estar preparados para realizar las compresiones y el proceso de RCP, que es asegurar al paciente apneico mediante compresiones torácicas y ventilación externa en un ciclo continuo de 3 movimientos o de 5 movimientos o de 10 movimientos. En algún momento se pensaba que eran hacer compresiones torácicas y luego ventilar, pero se ha comprobado que hay mejor reactividad o mejor solución de procesos críticos si se hacen de manera conjunta, es decir, mientras se hace la compresión, se hace la ventilación. Por eso, de nuevo, es indispensable la colocación del tubo endotraqueal para que alguien con un AMBU, que es esta bolsa reservoria externa, esté proveyendo de oxígeno a la par que se están haciendo las compresiones. Hacer el manejo avanzado de la vida, que, bueno, aseguramiento avanzado, que es con la administración de fármacos de emergencia, estimulación eléctrica, que es con los desfibriladores cardíacos, y otra serie de técnicas como la administración o suplementación de oxígeno una vez que se recuperó la respiración espontánea. Estas son algunas maneras de cómo asegurar o cómo empezar a dar el masaje cardiopulmonar a una mano, a 2 manos, con solo una persona. Recuerden que el resto del equipo está estéril, pero si es necesario, lo primordial es recuperar al paciente, entonces podemos prescindir de la esterilidad y recuperar al paciente, y una vez recuperado, también hacemos el manejo propio de del paciente para recuperar esa esterilidad. En los pacientes de tronco triangular o cuadrado, se prefiere hacer en decúbitos laterales,
mientras que en pacientes de tronco o de tórax abarrilado se prefiere hacer en la porción medial external. Esto, por favor, evítenlo a menos que sea un perro que está o algún animal que está superviviendo en la selva y ustedes no tienen otro recurso más que 2 varitas, bueno, está bien. Pero si no es indispensable tener el tubo endotraqueal puesto, porque nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de zoonosis. Si el paciente vomita, vamos a aspirar el vómito y qué asco. Ajá, y además se pueden transferir enfermedades. Y además no vamos a estar ventilándola adecuadamente porque nosotros estamos enviando al paciente sí un poco de oxígeno, pero también un CO2, entonces no va a ser eficiente la ventilación. Y tampoco la vamos a mandar con el impulso que se requiere y tampoco va a absorber el 100% de la ventilación que le estamos tratando de mandar. Entonces es indispensable el uso del tubo endotraqueal. Estos son los ambús, que algunos tienen bolsa reservorio y otros nada más tienen esta bolsa de plástico, que es como una especie de pulmón externo por el cual se va a presionar y enviar el aire hacia el perro. Y pues básicamente es todo. Vamos a dar una técnica de RCP porque